La economía mundial ya comenzó a resentirse de este primer ataque de Rusia a Ucrania. A bolsa de Moscou despencou 33%. Na Europa, quedas acentuadas também em Frankfurt y Londres. El precio del barril de petróleo superó los $100 por primera vez en más de 7 años. Los medios hacían eco del denominado Jueves Negro. La economía mundial reaccionó rápidamente a una declaración que era el puntapié inicial de una crisis en Europa. He tomado la decisión de una operación militar. Rusia inició un operativo en Ucrania a 13.700 kilómetros de nuestro territorio, hecho que repercutió en el precio del barril de petróleo, que superó los $100 por primera vez en 7 años. Ningún rincón del mundo pudo evadir los efectos de esta noticia. De hecho, en nuestro país, varios comenzaron a llenar sus estanques anticipadamente ante la inminente alza del combustible. Lamentablemente, la guerra que hay nos va a afectar, va a ser un coletazo bastante fuerte para la región. Va a ser locura porque son, creo que entre 250, 300 pesos la subida y acá nos afecta más que a todos. Pero ya el gobierno tiene que hacer algo, ver alguna negociación, algo así para que bajen los precios. Los combustibles en Chile venían experimentando alzas sostenidas desde inicios del 2021. Expertos esperaban que los 1.000 pesos fuera al piso, pero ahora, ¿cómo va a repercutir el nuevo escenario por la invasión de Rusia en el precio de la gasolina? Las alzas sostenidas se esperaban hasta julio aproximadamente. Ahora con este conflicto se esperan hasta septiembre. Y lo que comentabas tú, hay analistas que incluso están viendo que aquí a septiembre pueden subir hasta 200 pesos. Ese temor inicial de que pudiesen haber aumento de precio de la gasolina en las próximas semanas en Chile, yo te diría que se ha ido reduciendo sustancialmente. Si el efecto del conflicto en el precio de los combustibles será prolongado o pasajero, todavía no existe claridad. Mismas dudas que se producen en torno al precio de los alimentos. La carne, el arroz y el pan son los productos esenciales en el día a día de los chilenos que podrían experimentar alzas. Hay que entender que siempre que sea un conflicto bélico, eso trae posteriormente inflación. En realidad se podría haber afectado toda la canasta básica y todos los alimentos al haber una alza tan fuerte en los precios del petróleo y más todavía con un dólar fuerte porque nosotros importamos mucho de lo que consumimos también. Expertos aseguran que las repercusiones del conflicto solo podrían verse durante las próximas semanas, pero los bolsillos de los chilenos ya han experimentado la inflación de 7,7% que Chile viene acumulando en 12 meses. Los precios han ido subiendo de a poco, pero ahora están demasiado altos. Hay que cambiar un poco los tipos de alimentos que uno come, sí. Comprar más barato, cotizar más. Uno tiene que ciertas cosas ya no poder comprarlas. Ver qué es lo más importante y a ir sacando cuenta. De forma extraordinaria, la jornada de este viernes, el gobierno, el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión del Mercado Financiero se reunieron y analizaron distintos escenarios frente a la crisis, donde recalcaron el llamado a la tranquilidad. Efectivamente, la exposición directa es una exposición directa que podríamos decir que es bastante acotada, pero eso no significa que lo que está ocurriendo no nos pueda afectar. ¿Y por qué? Porque estos países son países muy relevantes, sobre todo lo que ocurre con ciertos commodities, los precios de ciertos commodities. La autoridad asegura que debe seguir monitoreando el nuevo fenómeno a la espera de las futuras acciones que pueda emprender Rusia frente al conflicto. Y junto con ello, la incertidumbre también va de la mano de las sanciones económicas que pueda aplicar la OTAN. Hay que analizar los efectos en su conjunto y ese es el análisis que el Banco Central va a presentar en la próxima reunión de política monetaria. Por ahora, las autoridades prevén que las bencinas podrían subir hasta 250 pesos en un periodo de 40 semanas. Eso sí, condicionado por el BEPCO o subsidio a los combustibles. Bueno, son muchas cosas que vamos a hablar. Atención, de alza de alimentos, del combustible, de las pensiones, del dólar. Tengo a Alejandro Alarcón, analista económico. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día, un gusto.
Hola Rodrigo, qué gusto verte. Igualmente, muchas gracias por estar acá y está con nosotros también Guillermo Holzman, que hemos analizado durante toda la mañana la situación internacional. Guillermo, déjame pegar una mirada respecto a lo internacional, a cómo esto, porque lo político y lo económico van unidos y esta guerra nos vuelve a demostrar lo mismo, que van bajo un mismo carril. Económicamente, acá en Chile, la mirada global, ¿cuáles son los 2 puntos más relevantes para destacar? Para Chile es importante mirar el mediano o largo plazo, y ese mediano o largo plazo tiene que ver con considerar de que los países con este conflicto están analizando la necesidad de tener una capacidad de alimentar a su población y tener stock para ello. Lo segundo es que a raíz de esta invasión de Rusia sobre Ucrania, los países están reacomodando su presupuesto de defensa y con tendencia a aumentarlo, tal cual lo ha anunciado Alemania. Y esos 2 elementos, dentro del panorama económico global, van a incidir en la toma de decisiones de todo país y particularmente acá en Chile también. Cuando me dices que hay países que quieren empezar a comprar productos para abastecerse propiamente, ¿sí? Con una mirada egoísta, pero es tal vez la misión de los países. ¿Qué significa eso? ¿Que puede existir desabastecimiento, por ejemplo? Sí, digamos, desabastecimiento por la mayor demanda de las potencias, particularmente China, particularmente India, los países europeos que también empiezan a, digamos, a hacer stock y por supuesto también de Estados Unidos. En consecuencia, los precios a nivel mundial tienden a subir y se empieza a percibir una disminución de la capacidad de países más pequeños como Chile de acceder a todos los bienes de consumo que normalmente y particularmente alimentos que se importaban de los diferentes países, particularmente aquellos que hoy día están en conflicto. Bueno, es impresionante, ahí lo subrayaba Guillermo, es el 2% del PIB que va ahora a aportar, va a invertir Alemania en armamento, que son 100.000 millones de euros. Esa es la cifra que acaba de enviar oficialmente el canciller. Alejandro Alarcón, ¿cómo lo vemos en Chile? Esto que pareciera que nos toca muy distante en términos kilométricos, en términos de distancia, de continente. Pero acá en Chile, ¿cómo nos puede golpear para el bolsillo del que vive acá en nuestro territorio, Ale? Primero lo que hay que entender es que nosotros ya estábamos en una trayectoria inflacionaria que estaba fuera del rango meta. El rango meta es una ancla que utiliza el Banco Central para saber si los precios, la inflación está convergiendo a lo que quiere el Banco Central o está divergiendo. Y claramente la medición que fue emitida a los primeros días de febrero nos dio una inflación de 7,7%, como decía la nota anterior, o sea, muy cerca del 8%. Y a ese ritmo nos estábamos acercando muy rápido a los 2 dígitos. Por lo tanto, yo creo que primero tenemos que empezar por la cuestión doméstica. Acá, al estar la inflación desanclada, que se dice, porque está yendo esa trayectoria de la inflación fuera del rango meta, la política monetaria va a empezar a subir las tasas de interés. Ya lo ha hecho. Piensa, Rodrigo, que la inflación en agosto del año pasado era 0,5. Perdón, las tasas de interés eran sustancialmente más bajas, ¿no es cierto? Sustancialmente más bajas, eran 0,5%, y ahora estamos en 5,5%. Y a este ritmo yo creo que rápidamente vamos a llegar a tasas de interés del 9%. ¡Qué locura! ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La clave es que la política fiscal también tiene que contribuir. O sea, está demostrado que al estar la trayectoria de la inflación desanclada, vamos a necesitar que la política fiscal apoye en términos de establecer expectativas de inflación ancladas y con eso, digamos, afectar menos el bolsillo de los chilenos. Eso te iba a preguntar, Alejandro, y respecto a el alza de los combustibles, que es algo que nos toca a todos, ¿la ves también hacia arriba, a pesar de que el ministro Serna decía que esto iba a ser un poquito más parejo, a pesar de un alza de 100, de 200 pesos? No, el petróleo le va a dar más inflación al país, eso sin duda, porque nosotros importamos en la práctica el 100% del petróleo que necesitamos. Por lo tanto, inmediatamente va la benzina, que era la preocupación de los automovilistas que aparecían en la nota, pero de ahí empiezan a transmitir al transporte y de ahí se transmiten a todos los otros bienes. En la cadena se transmite a los otros bienes porque todo se transporta. Todo se transporta, Rodrigo. Por lo tanto, este es un golpe adicional a la trayectoria de inflación, adicional. Y por eso que el control de la inflación, lo que hablaba al comienzo yo, tiene que ser establecido a la brevedad posible. Porque ahora tenemos otro escenario inflacionario, efectivamente con inflación que viene desde fuera. Cuando miramos, Alejandro, otro tema que es de preocupación y que lo hemos hablado muchas veces, las pensiones. ¿De qué manera puede afectar acá las pensiones lo que está sucediendo en la guerra? Bueno,
yo lo que veo más es que el alza en la tasa de interés que se está imprimiendo. Nosotros estamos en un escenario que las tasas de interés son más altas y por lo tanto afectan varios ahorros, sobre todo los ahorros en renta fija. Y por lo tanto, esto es el desequilibrio que se produjo con los famosos retiros. Esto lo causaron los retiros. Pues, digámoslo de una vez por todas, los retiros provocaron un tremendo desequilibrio, fueron usados como un instrumento de votación, de convencer a los votantes de que la gente que aprobaba los retiros te ayudaba y no, te perjudicaba como se está viendo ahora. Yo esperaría también que la humildad de la Cámara de Diputados, aquellos que fueron electos, frente a la responsabilidad que tienen en esta situación. Efecto dólar. Son preguntas cortas que te quiero hacer, que son la preocupación de la gente, las personas que me escriben acá. Efecto dólar, que ha tenido un alza, ha tenido una baja, se ha comportado de manera irregular. ¿Cómo lo ves el valor del dólar acá en nuestro país en lo que viene? Una mirada a largo plazo a lo mejor, pero con el efecto obviamente de la guerra, Alejandro. Sí. El dólar básicamente en Chile sube cuando la gente no quiere pesos. O sea, demandan dólares con pesos y por lo tanto empieza a subir el precio del dólar. Entonces la pregunta es, ¿por qué sube el dólar? El dólar sube por inestabilidad política, en primer lugar, que es el efecto que hemos visto muchas veces en semanas anteriores, pero ahora resulta más consistente, y sube también porque el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, se prepara para empezar a subir las tasas de interés también. Eso va a fortalecer el dólar y va a debilitar el peso. Nosotros vamos muy concatenados con lo que ocurre con el dólar en los mercados internacionales. Por lo tanto, lo que podemos esperar es que el dólar paulatinamente empiece a subir a medida que haya más inestabilidad política. Eso depende del gobierno, del nuevo gobierno. Va a ser muy importante que no haya inestabilidad política, que haya gobernabilidad y, en segundo lugar, hay algo que no podemos manejar. Lo que haga la Reserva Federal no podemos hacer nada porque eso va a subir las tasas de interés en los mercados internacionales y, por lo tanto, el dólar se va a fortalecer. Alguien lo dijo en la nota anterior también. El dólar se va a fortalecer y con eso se va a debilitar el peso. Así que podemos esperar que el peso empiece a estar sobre los 800 en forma consistente y probablemente va a ir subiendo más a medida que haya uno de los dos fenómenos que he referido, inestabilidad política y el impacto del alza de las tasas de interés, que ya viene los primeros días de marzo, lo va a subir. Sí, ayer comentábamos eso. ¿Qué le podrías aconsejar tú, Alejandro, al chileno respecto a su economía? Se congeló la imagen. Ahí está, ¿se congeló? ¿Está bien? Hola. Yo te escucho y te veo perfecto. Ahora sí. Te escucho y te veo perfecto. Ale, ¿qué le aconsejarías tú al chileno en el manejo de sus finanzas en estos momentos donde se ve tanta volatilidad, donde hay tanto movimiento, donde hay tanta información cruzada, información internacional que preocupa también, el tema de las pensiones que mencionabas, el tema del dólar, el tema del alza de los combustibles, el bolsillo del chileno, ¿cómo se tiene que manejar hoy? Lo primero lo dijo alguien en las notas, hay que mantener la calma. Yo no haría ningún movimiento brusco, no sacaría mi plata de un determinado fondo, esperaría porque, como vimos desde el jueves, hubo reacciones en los mercados internacionales que corresponden a lo que se conoce a una sobrereacción o overshooting, ¿no es cierto? Entonces, que vimos que las bolsas se desplomaron, vemos que el dólar empieza a subir en forma bastante fuerte y después se calma. Entonces, como no sabemos bien cómo va a ir este conflicto, no podemos decir nada respecto a cuál va a ser la trayectoria final del dólar. Pero sí, yo no tomaría ninguna decisión apresurada. Yo esperaría con calma el desenlace, cómo van a ir esta situación. Y recordemos que faltan todavía efectos. A Rusia la están retirando de los circuitos financieros más importantes. No va a poder operar a través de SWIFT. SWIFT es una cooperativa que es la que maneja las transacciones entre los países y, por lo tanto, es equivalente a cuando una persona que lo único que tiene para conseguir liquidez son los cajeros automáticos y no la dejan operar por los cajeros automáticos. Rusia va rumbo a una falta de liquidez tremenda y va a continuar acentuándose eso y por lo tanto eso va a provocar que haya más inestabilidad en los mercados internacionales. Es una paradoja. Exactamente. En términos de la caja básica de alimentos, del alza, considerando lo que tiene Ucrania como gran producción, tiene trigo, maíz, gas, carbón, minerales, papa, tecnología. Acá en Chile la caja básica de alimentos, ¿crees que vamos a tener un alza también en algunos productos?
El trigo lo veo más difícil porque no importamos cantidades importantes desde Rusia, por ejemplo. Yo veo el efecto más concentrado en el petróleo y eventualmente en el gas. El impacto de energía, gas y petróleo lo veo más concentrado en Europa y particularmente en Alemania, ¿no es cierto? Que, bueno, Europa exporta el 40% todo el gas ruso, pero no veo efectos de otros bienes en Chile. Más que la inestabilidad, yo creo que el más importante puede ser el alza de tasa en Estados Unidos. Así que yo mantendría la calma, miraría y no haría cambios fuertes inmediatamente, sino que esto se estabilice y tengamos trayectorias claras de los precios que estamos observando. Ok, Alejandro, lo último. Si alguien tiene unas lucas ahorradas en su casa y quiere invertirlas en algo, ¿qué es bueno, qué es correcto hoy? Yo siempre he recomendado últimamente la inversión favorita para la gente que ya va llegando a la mediana y tercera edad, que es propiedades. Si tiene la posibilidad de conseguir una plata para comprar una propiedad, yo lo haría, porque esa es la fuente de ahorro más potente que existe, tener una propiedad para el futuro. Ok, en bienes raíces. Alejandro, te agradezco mucho. Gracias por tu análisis y acercar un poquito lo que pasa allá económicamente en nuestro país. Muchas gracias, Ale. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, muy amable. Buen día.